Vamos con el primer título, Harbinger. Es un shooter retro gratuito que captura la esencia de los clásicos de los 90, pero con un toque moderno. El juego te sumerge en arenas brutales llenas de monstruos, donde deberás atacar y deslizarte ágilmente para sobrevivir. Con un arsenal variado de armas, cada enfrentamiento se convierte en una oportunidad para experimentar diferentes estilos de combate. Lo mejor de todo es que entre batallas puedes regresar a la taberna, un lugar donde mejoras tus habilidades y armas, además de relajarte entre rounds. Después de jugarlo, puedo decir que el juego es una auténtica joya para los fans de los shooters clásicos. La acción es intensa, los controles son precisos y el ciclo de combate se siente muy satisfactorio. La mezcla de nostalgia con mecánicas actualizadas te mantiene enganchado y el hecho de poder mejorar tu equipo entre batallas agrega una capa de estrategia que le da un toque único. Sin duda es un título imprescindible si disfrutas del caos retro y la adrenalina de los boomer shooters. Estos son los requisitos mínimos. Y ya que estamos viendo juegos de temática Halloween o de terror, Eneba también tiene títulos ahora mismo a muy bajos precios, como el remake de Silent Hill 2, que este juego está precioso de gráficos, Alien Isolation a solo $5.61, recomendadísimo. La inteligencia artificial de Xenomorpho está de locos, este juego sí te va a asustar de verdad. También tenemos Diablo 4, el juego base para Xbox, y los DLC y expansiones también para PC. Te dejo el enlace en la descripción de este video, y si compras a través del enlace estarás apoyando directamente al canal. Ahora mismo el audio de este video está mejorado gracias a tu apoyo, pude comprar un mejor micrófono, así que gracias. Ahora sí, continuamos con la lista, con este MMORPG gratuito que te sumerge en el vasto mundo dinámico de Solicio, donde el entorno cambia constantemente y las batallas PvE de gran escala son la norma. Throne and Liberty. Lo más fascinante es la posibilidad de transformarte en criaturas para luchar en tierra, agua y aire, lo que añade una capa extra de estrategia a cada encuentro. Ya sea escalando montañas o explorando llanuras, el juego te desafía a adaptar tu estilo de combate en función del clima, la hora del día y las decisiones de otros jugadores. Después de sumergirme en Throne and Liberty, puedo decir que la experiencia es un tanto inmersiva como desafiante. Las batallas son épicas y el hecho de que el entorno influya directamente en el combate hace que cada pelea se sienta única. La libertad de elegir entre PvE y PvE o una combinación de ambos permite crear estrategias variadas para reclamar el trono y enfrentarte a gremios rivales. Si te gustan los MMORPG con una gran profundidad y un mundo vivo, Throne and Liberty te mantendrá enganchado. Y estos son los requisitos mínimos. El siguiente en la lista es Sylvie's Factory. Es un juego de horror en primera persona donde te pones en la piel de Félix, un hombre desesperado por encontrar a su hermano perdido en una enorme fábrica científica. Desde el inicio te sumerges en una atmósfera misteriosa y oscura donde cada rincón esconde amenazas y nuevos desafíos. A medida que exploras los laberintos de la fábrica te enfrentas a puzzles que requieren ingenio y un enemigo terrorífico que no dejará de perseguirte mientras te adentras en las profundidades del complejo. Tras haber jugado, puedo decir que el nivel de tensión y la atmósfera oscura te mantienen alerta en todo momento. La mecánica de reloj con cartuchos impresos en una impresora de 3D añade un toque innovador a la jugabilidad, ya que te permitirá desbloquear funciones y crear objetos clave para avanzar. Con 4 ubicaciones únicas llenas de secretos y trampas, el juego te desafía a descubrir qué ocurrió en la fábrica y qué oscuros secretos se esconden en las sombras. Definitivamente una experiencia que cualquier amante de horror debería probar. Estos son los requisitos mínimos. Seguimos con este juego que te invita a sumergirte en un vasto y detallado mundo submarino, un simulador donde puedes convertirte en cualquier animal marino. Infinite Blue. Desde pequeños caballitos de mar hasta majestuosas ballenas azules, con más de 50 especies diferentes para explorar, esta experiencia inmersiva te lleva a través de coloridos arrecifes, naufragios profundos y fosas oceánicas. El entorno cambia con cada partida, gracias a una mezcla de generación procedural y entornos creados a mano, lo que hace que cada exploración sea única. Habiendo jugado Infinite Blue, puedo decir que la sensación de libertad y la belleza del océano son impresionantes. La mecánica del círculo de vida es fascinante. Al morir te conviertes en otra criatura marina, lo que te permite experimentar el ciclo sin fin del océano. La física realista de las criaturas añade un toque de realismo increíble a la jugabilidad. Es un juego perfecto para quienes disfrutan de la exploración tranquila y el descubrimiento, con el agregado del divertido modo SeaTuber, ideal para creadores de contenido que quieran sumergirse aún más en la experiencia. Estos son los requisitos mínimos. Ahora es el turno de este juego de plataformas 3D gratuito que mezcla puzzles con acción intensa, ambientado en un mundo posapocalíptico, Breaker Initiating. Juegas como Elle, un robot que ha escapado de una misteriosa instalación y se adentra en las ruinas de una civilización extinta. A lo largo del juego deberás usar las habilidades de descarga eléctrica de Elle para resolver acertijos y sortear obstáculos mientras exploras el desolado y fascinante mundo mecánico. Al jugarlo me sorprendió lo bien que combina la narrativa visual con los desafiantes rompecabezas. La atmósfera posapocalíptica está muy bien lograda y los escenarios te sumergen en un mundo donde la humanidad dejó de ser la especie dominante. Las habilidades de Elle añaden un toque único a la jugabilidad y, aunque es un juego corto,
esto, su nivel de detalle y diseño lo hacen una experiencia muy disfrutable. Estos son los requisitos mínimos. Seguimos con este otro juego de terror en primera persona, The Vanishing. Te sumerge en una inquietante ciudad abandonada donde los secretos oscuros y los susurros de las sombras te persiguen. En un lugar que parece haberse detenido en el tiempo, deberás explorar las ruinas de una comunidad olvidada, descubriendo los misterios que llevaron a su colapso. Resolverás acertijos y te enfrentarás a tus miedos mientras desentrañas la verdad detrás de un espíritu vengativo que ha despertado de su antiguo letargo. La atmósfera opresiva y la narrativa envolvente te guiarán a través de las desoladas calles y edificios abandonados, donde descubrirás los horrores de los habitantes de la ciudad intentaron enterrar. A medida que profundizas en los secretos ocultos, te das cuenta de que la ciudad no está tan vacía como parece, y el espíritu de una mujer misteriosa no descansará hasta que toda la vida haya desaparecido. Podrás desentrañar el misterio y sobrevivir a los horrores de The Vanishing, o te convertirás en su próxima víctima. Estos son los requisitos mínimos. Ya que llegaste hasta el final del video, ahora llega el bonus. Este juego gratuito de supervivencia ambientado en la Noruega post-apocalíptica de los años 90, donde la clave es saquear, disparar y fabricar para sobrevivir. El juego es Vigor. Explorando las peligrosas Outlands, un paisaje tan hermoso como mortal, te enfrentarás a encuentros intensos con otros jugadores mientras luchas por conseguir recursos valiosos para mejorar tu refugio. Cada partida es una mezcla de tensión y estrategia, ya que perderás todo lo que has recolectado si no logras escapar con vida. Habiendo jugado varias partidas, puedo decir que la emoción de los encuentros es adictiva. Cada decisión importa, desde personalizar tu arsenal entre más de 60 armas hasta decidir si te arriesgas a saquear botines valiosos o prefieres huir antes de que la nube de radiación arrase el mapa. La capacidad de mejorar tu refugio y adaptar tu estilo de juego, ya sea como un saqueador sigiloso o un tirador agresivo, te mantienen constante inmerso en un mundo lleno de desafíos. Vigor es una experiencia donde la supervivencia nunca está garantizada, pero la recompensa es enorme si logras dominar las Outlands. Estos son los requisitos mínimos. Hasta acá llegamos, gamers. Si pruebas los juegos, no olvides de dejar tu comentario, también si quieres saludar, o si crees que se me olvidó algún juego que debería estar en la lista, agrégalo acá. Tampoco te olvides de suscribirte si aún no lo haces, es gratis, deja tu like y activa la campanita para no perderte más ofertas de juegos gratis. Acá hay 2 videos más con juegos gratis por si te los perdiste.